¿Cómo están, amigas y amigos? Ya estamos aquí de nuevo en su programa Agenda Abierta, como ya es tradicional cada semana. Estamos compartiendo con ustedes los grandes temas nacionales, internacionales y también, por supuesto, locales, como usted ya los ha presenciado. Y en esta semana estamos, por supuesto, compartiendo con nuestros panelistas. Saludamos de inmediato a don Hardy Nittel. ¿Cómo está, Hardy? Hola, Gerardo. ¿Qué tal, estimados auditores? Una semana muy noticiosa y además con días muy bonitos en el sur de Chile. Por supuesto que ya llegó el sol, llegó el verano a nuestra ciudad, también al sur de Chile y a nuestro país. Estamos muy contentos por ello porque el sol estuvo bastante esquivo durante todo el año 2017. Y por supuesto saludamos también a nuestro colega aquí compartiendo el panel, Kossuth Vázquez. ¿Cómo está el presidente regional de la ADC? Hola, Gerardo, ¿cómo están? Y vamos a partir de inmediato contigo, Kossuth, digamos, tratando este tema tan importante que fue la visita del Papa Bergoglio a nuestro país durante un par de días después de 5 años de pontificado. Y por supuesto que las reacciones no han sido pocas desde que pisó suelo chileno con su declaración respecto a la vergüenza que sentía por los casos de abusos sexuales cometidos por pastores de la iglesia. Y también, por supuesto, después en los días sucesivos cuando fueron estas grandes misas masivas donde tampoco fue tanta gente, y también todo lo que sucedió respecto al obispo Barros de nuestra región de Osorno, que puso la nota alta en toda esta visita que empañó al Papa Bergoglio. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Kossuth Vázquez, de lo que pasa hoy día con la Iglesia Católica, con el Papa y con el obispo Barros? En primer lugar, decir que a pesar del obispo Barros y a pesar de las últimas declaraciones del Papa Francisco, en ese sentido, yo como católico me siento muy contento y me siento muy orgulloso de que el Papa Francisco haya venido y visitado nuestro país. Además porque yo creo que la visita del Papa es mucho más que Barros, sin duda. Es cosa de escuchar los distintos discursos que él ofreció a los jóvenes en la misma moneda. ¿Tú fuiste a alguna misa? No tuve ninguna posibilidad. No. Por razones de trabajo tuve que quedarme acá en Puerto Montt. Me hubiese gustado estar en Temuco. De hecho, se me ofreció ir a Temuco, no tuve posibilidad ninguna en ese sentido. Pero yo creo que lo que a nosotros nos deja la visita del Santo Padre son varias cosas. Primero muestra la situación que hay hoy día. Hoy día hay una iglesia que es una institución política, queramos no reconocerla, una institución política y la más antigua de todas. Por lo tanto, yo creo que lo que vivimos los chilenos, la experiencia que vivimos los chilenos durante estos días, sobre todo si nos concentramos en lo que fue primero los discursos del Santo Padre, yo creo que él da cuenta en su discurso de lo que él le ha propuesto a la humanidad, lo que le ha propuesto al mundo entero, desde el momento en que, no solamente como Santo Padre, sino que ya en su condición de sacerdote, en su condición de obispo, de provincial jesuita en Argentina, cardenal posteriormente, él siempre ha señalado de que los cristianos tenemos que ir a las periferias, tenemos que ir a la frontera. Nos invita a abrir la iglesia, nos invita a una iglesia misionera, nos invita a acercar la iglesia a los más pobres. Y yo creo que ese es un trabajo que él ha venido haciendo y lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, sin duda. Tratar de revertir una situación que hoy día existe en la iglesia a nivel mundial, en el sentido de tratar de intentar hoy día cambiar las cosas y trasladado a Chile, tratar de revertir una iglesia tremendamente conservadora que tenemos en nuestro país, una iglesia tremendamente clerical, que es justamente lo contrario a lo que nos pone el Papa Francisco. Sin duda que eso no se puede hacer en 5 años. Y eso ha quedado demostrado del momento en que el obispo Barros es capaz de pasearse por todo Chile, más allá de lo que haya dicho el Papa Francisco, no. Lo que hizo fue con eso demostrar de que hay un sector importante de la Iglesia Católica, me refiero yo a la Conferencia Episcopal, que hoy está siendo dominada por los sectores muy más conservadores de nuestro país, sin duda, los sectores mucho más integristas, aquellos que justamente la visión que tienen de cómo hacer la pastoral es muy distinta a la que tiene Bergoglio, la que tiene el Papa Francisco y con él también los jesuitas. Ahora, Hardy, me imagino que tú también estuviste al tanto de la visita del Papa a nuestro país y también de esta última declaración que él hizo a Radio Bio Bio, donde dice que si no hay pruebas, entonces son calumnias respecto a la situación del obispo Barros. Mira, primero yo quiero decir que yo respeto muchísimo a Mario Bergoglio como en su condición de Jorge Mario Bergoglio, al Papa Francisco. En la universidad yo hice un trabajo sobre los jesuitas en Chile. Yo tengo una profunda admiración por los jesuitas.
Segundo, uno podría decir que aquí los que son miembros de la Iglesia Católica tienen más derecho a opinar, pero yo quiero hablar como ciudadano y como miembro de este panel. La pregunta que uno se puede hacer, ¿qué quedó después de la visita del Papa Francisco? ¿Qué quedó? Recordemos cuando vino Juan Pablo II, que eran en un contexto distinto, por favor, dictadura militar, todo lo que queramos, pediste la frase famosa, el amor es más fuerte, en fin, cuando el Estadio Nacional, cuando habló con los jóvenes. ¿Qué quedó acá? Quedó en un hecho inédito que el Papa, en la moneda, en una casa de gobierno que nunca había ocurrido en sus 21 visitas anteriores, pide perdón por los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Pero después, con respecto a cuando se encontró con el mundo mapuche, ¿qué frase quedó? Cuando se encontró con los inmigrantes de Iquique, ¿qué quedó? Cuando se encontró con los jóvenes. Fíjese que a mí, eso por un lado, incluso queda mucho la presencia del famoso obispo Barro, porque hace 30 años atrás la Iglesia Católica en Chile representaba el 82%. Según las últimas encuestas, representa el 40%. Hoy día estaba leyendo yo la prensa internacional, donde se decía que esta ha sido la visita, de las 21 visitas que ha realizado el Papa en sus 5 años, la visita con menos público, con menos fervor, con menos presencia mediática potente, porque llegó a una iglesia sacudida por los escándalos sexuales. Hoy día tenemos un país más laico, tenemos un país más exigente, tenemos un país que de alguna manera, un país más indiferente, un país con más desánimo con estos temas. Mira lo que está ocurriendo hoy día este fin de semana en Perú, el nivel de adhesión, el nivel de fervor que está habiendo. Porque tiene que ver con un país distinto. Yo lamento mucho, esto lo digo como ciudadano, como puertomontino, la falta de humildad, de compasión, de misericordia de todo el obispo Barros en el nivel de protagonismo que tomó, en la cual efectivamente le quitó, comillas, pantalla al Papa Francisco. La prensa estuvo más preocupada de si Barros iba o no iba. Como dice el obispo Goicho este viernes, él debió haber tenido la prudencia de haberse arrestado. Yo no sé si es culpable o inocente, sin duda inocente, porque no hay nada que demuestre que Barros sea culpable de algo. De hecho, a todo esto yo el obispo Barros lo conocí en Valparaíso cuando era obispo auxiliar y trabajaba era obispo auxiliar de Jorge Medina. ¿Pero sabías que él trabajó con Caradima? Pero fue formado parte de este grupo. Porque además el caso Caradima, que lo sepan muy bien nuestros televidentes, porque sin duda han habido abusos en la iglesia por muchísimo tiempo, en muchas partes del mundo, lo que pasó en Irlanda, lo que pasó en Australia, con lo que pasó en Boston, en fin. En Chile revienta, no con el cura Tato en los años 90, revienta cuando afectó a la élite chilena. Cuando el cura Caradima, que formaba parte, recordemos que Leodoro Mate en su minuto fue a hablar con Saba Chaguán, el fiscal nacional, para impedir que se siga la investigación. Recordemos que el senador Sandón, el actual senador Sandón, en su minuto se enfrentó con los periodistas que iban a interrogar, digamos, a Caradima. Recordemos como las señoras de la parroquia El Bosque insultaban y trataban mal a los periodistas porque iban, digamos, a interrogar a Caradima. El caso Caradima, ¿por qué marca un antes y un después la Iglesia Católica? Es porque afecta aparte de la sociedad chilena, a la élite, a los Hamilton, a los Murillo, a Cruz, pero no ha habido abuso por parte de la Iglesia por muchísimo tiempo. Quiero resumir lo siguiente. El Papa Francisco, jesuita, latinoamericano, argentino, que llega con aire fresco al Vaticano, yo creo que su visita en Chile fue yo creo que no es tan relevante como debió haber sido. Muy bien. Ahora yo también voy a dar mi opinión al respecto y para poner en contexto la situación me voy a referir a la historia. Siempre tuvimos durante siglos la relación Iglesia-Estado, donde la Iglesia Católica hizo lo que quiso a través del tiempo, a través de las cruzadas, exterminios de personas, robos, saqueos en distintas partes del mundo, y por supuesto que eso no hay que desconocerlo, que también ha habido una complicidad de la Iglesia, como decía Kossuth, con la política, y también han gobernado distintos territorios, distintos imperios, y por supuesto que la Iglesia Católica, podríamos decir que ellos dicen que actúan, o el Papa es el mensajero de Jesús, y yo creo que eso hay que poner en un contexto más sensato. El Papa es representante de la Iglesia Católica, no es un representante de Dios ni de Jesús. En mi opinión, yo creo que hay que hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es una religión que fue hecha por hombres. Por lo tanto, aquí el poder divino es más bien un poder que fue elaborado, instaurado con sangre
en la tierra a través de los hombres. Hay que revisar un poco la historia para poner en contexto lo que es y lo que ha significado la Iglesia Católica en el mundo. Ahora, después de eso, evidentemente, han habido situaciones, sobre todo en esta época contemporánea, en los últimos años, las últimas décadas, de abuso sexual, de encubrimiento de abusos sexuales, como ya lo estábamos comentando acá, y sobre todo en nuestro país, que también ha sido víctima de aquello. Y creo que con esta visita del Papa queda reflejado la complicidad que hay también y que hubo y que fue de manera explícita entre el Papa y el obispo Barro. Yo creo que esa señal, digamos, de abrazo, de afecto, de darle el apoyo de manera explícita y pública, no le hacen nada de bien a la Iglesia Católica, y yo creo que es por eso y muchas otras cosas más que la gente ha ido perdiendo credibilidad en la Iglesia Católica y cada vez hay menos fieles en una religión que está absolutamente cuestionada en el mundo. Mire, yo creo que hay un dato no menor. El día miércoles su santidad se reunió con 120 jesuitas en el santuario del Padre Hurtado. 120 jesuitas. Los mismos jesuitas que después, esa misma tarde, el día siguiente y hoy día, y es probable que sigan este fin de semana y el lunes, como el capitán del Hogar de Cristo, Walker, como el Felipe Berrío, como el mismo provincial, aunque después el provincial ya temperó un poco. Yo creo que estamos presentes en una iglesia chilena con dos miradas muy fuertes. O sea, por un lado están los jesuitas, de la congregación de la cual pertenece el Papa. Mira, yo creo que el tiempo lo dirá. A mí se me ocurre, cuando estamos recién a 1 o 2 días que se fue el Papa de Chile, yo creo que hubo más pérdidas que ganancias para la iglesia. Y yo creo que el rol que cumplió Barros fue tremendamente perjudicial. ¿Sabe por qué? No entender lo que está ocurriendo en la sociedad chilena. Y yo reitero, es probable que sea completamente inocente, supongamos eso, y que ojalá que fuera así. Mi tema no es ese. Pero era claro que fue un motivo de distorsión. Era claro que fue un motivo de algo disruptivo. Fue claro que generó enredo. Le causó daño al Papa Francisco, a la visita del Papa. Como otro obispo, además el obispo González del Opus Dei, que casi golpeó a una periodista por tratar de proteger a Barros. O sea, de repente vemos una iglesia, que me perdonan a mí, yo trato de ser súper respetuoso, pero veo una iglesia de verdad con cierta soberbia. Cuando uno escucha a Saque a veces, uno lo ve como tan alejado de lo que los chilenos están pasando hoy día con Chile. Quiero decirle que Chile está cambiando. Y lo vemos en un montón de situaciones, en la política, en los movimientos sociales, del deporte, una serie de cosas. O sea, porque mira Gerardo, los vacíos o sea, en Iquique se esperaban 300.000 personas, nos llegaron a 100.000 personas. Los vacíos que habían en los enormes espacios que se habían habilitado. Lo que pasó en Temuco, lo mismo. Se esperaban 400.000 personas y llegaron con suerte a 120.000. Algo está pasando. Y no sé si es más bueno o más malo, no tengo idea. Es una constatación de lo que ocurre. Ahora, ya vamos a ir, Hardy, Cosut, a ver los temas también políticos y las renuncias que se están viendo hoy día en el Ministerio Público, pero quería ir a una parte más jurídica, Cosut, ya que tú tienes estudios jurídicos, quería preguntarte, cuando el Papa dice que no hay pruebas, por lo tanto son calumnias, pero también hay condena, y sabemos lo que ocurrió con el caso Caradima, entonces, ¿eso es desconocer acaso lo que hace un Estado al interior respecto a lo que pasa con los fieles de la Iglesia Católica en el mundo? Mira, a ver, yo creo que aquí hay que distinguir algunas cosas. De verdad que es realmente desalentador concentrarse en lo que fue la figura de Barros, que se tomó pareciera la visita del Papa. Porque el Papa lo permitió, pues, el Papa lo permitió y lo avaló. Yo que soy parte del mundo católico, yo no esperaba que su santidad viniera, se bajara del avión con una guadaña y le cortara la cabeza a quienes correspondía o quienes esperábamos nosotros, como si esto fuera un circo romano. Yo creo que si alguien esperó eso, se equivocó rotundamente. Si el Papa reaccionó como reaccionó en el norte, en Iquique, frente a las preguntas reiteradas respecto del cura Barro, yo creo que desde el punto de vista de cada uno, bueno, desde mi punto de vista yo creo que se equivocó, no fue una... Pero antes el Papa dijo que los osorninos eran tontos y zurdos, o sea, no es un tema de ahora de la visita. A mí, pero yo voy a quedar y yo quiero rescatar algo que a mí me parece tremendamente importante. Yo creo que la venida del Santo Padre no va a ser, no va a pasar desapercibido, no va a ser inocua, muy por el contrario. Yo creo que primero pone en relevancia que ya tenemos una situación de crisis importante al interior de una institución como la Iglesia Católica. Y eso nadie lo puede esconder. ¿Pero por qué no reconocen entonces? Eso nadie lo puede esconder. Yo creo que el Papa no venía acá
no venía el Papa a pedirle la renuncia a Barros. Yo creo que están todos equivocados los que quieren o que ¿Y esperaban por qué no eso. tomaron los resguardos? A ver, déjame seguir, porque si tú me dejas seguir, Por eso, pero yo no pretendo interpretar a la conferencia episcopal. Yo no soy parte de la conferencia episcopal. Pero Pero el como yo católico. lo veo desde fuera, yo creo que hoy día la visita del Papa a nosotros nos abre un espacio tremendamente importante, porque primero pone de relevancia la crisis que existe hoy día en la Iglesia Católica. Una crisis que está siendo sacudida a propósito de lo que dije al principio, porque tenemos nosotros una orientación de los que son los ministros y representantes de la Iglesia Católica en Chile, que está destinada o que se orienta hacia la hoy día una secularización tremendamente clerical. Pero Cónsul, disculpa, Déjame pero un segundo, Cónsul, mira. Déjame- Yo sé, si estamos aquí debatiendo para nuestro... Déjame desarrollar la idea, porque si no me desarrollar la idea no... Si el Papa dice, el primer día que llega la moneda dice, pide perdón por el tema más grave que tiene que ver con los abusos por parte de miembros de la Iglesia Católica. Bien, fue un mensaje que se escuchó en todo el mundo, fue un mensaje potente. Pero después, el día que se va, le pone todas las fichas, todo el apoyo a uno de los a un obispo, a un príncipe de la iglesia que formaba parte de ese entorno corrupto, perverso que era Caraíma. Entonces, al final, el mensaje que queda es un mensaje, o sea, así como fue potente y positivo ese primer mensaje, ese primer día, el día que parte, que es una cosa, una nebulosa. Entonces, siento que es una contradicción que al final se perdió. Bueno, yo partí perdió. diciéndote que creo que no fueron felices las palabras que él señaló, que dijo pronunció en Iquique respecto de Monseñor Barro. Pero me parece a mí que concentrarse solamente en eso, claro, yo creo que reduce la discusión y reduce el debate a una situación que hoy día yo creo que todos condenamos. Y que viene arrastrándose la Iglesia no en los últimos 4, 5, 10 años. Caradima, para que ponerlo en un contexto muy claro, es un psicópata. Es un psicópata disfrazado de cura y que atentó contra la integridad y atentó contra la intimidad de personas, de jóvenes como los que ya conocemos. Ya, pero ¿quién lo acompañaba? Produciendo un tremendo daño, pero no solamente Caradima. Esa ha sido una situación que se ha dado y se ha repetido en la Iglesia a lo largo de mucho tiempo. Hoy día, en buena hora, están saliendo a la luz pública situaciones como tan perversas como esa, y que hoy día la sociedad puede condenar. La pregunta es, ¿en qué lado de la vereda me paro yo? Me paro en el lado de la vereda de los que creemos nosotros que aquí está todo perdido, porque vino el Santo Padre y en vez de haber pedido cortarle la cabeza a Barro en la plaza pública, hizo lo contrario. Yo soy de los que cree. Mira, no me digas mira, porque estoy hablando yo como católico, pero estoy dejando yo la idea. Yo como católico me paro en la vereda de los que cree de que hoy día tenemos una tremenda oportunidad. Y tenemos una tremenda oportunidad porque ha quedado de manifiesto una tremenda crisis que tenemos y un debate que hoy día tiene que abrirse en esta iglesia, y además una tremenda tensión que se produce porque tenemos una iglesia cuya conferencia, cuyos ministros, sus representantes son una élite hoy día de la sociedad chilena que no tiene ninguna conexión con la realidad de nuestro país, y por otro lado tenemos una iglesia que está disponible a ser la iglesia misionera que nos está pidiendo el Papa Francisco. Voy inmediatamente contigo, Hardy, pero también yo creo que aquí hubo una falta de respeto y también un desprecio por parte del Papa hacia los feligreses y los fieles osorninos. Yo creo que una buena parte de los fieles que van a la iglesia en Osorno se sienten más decepcionados aún de su iglesia, de su institución eclesiástica y del Papa, porque ellos pensaban que, independientemente del discurso que acá dice Hardy, que fue potente, que salió en todo el mundo respecto a la vergüenza, pero en lo material, en lo explícito, las señales son más bien de otro tipo. O sea, no es solamente palabrería, sino que se trata también de acciones. Yo creo que aquí faltaron acciones porque es un caso donde hay condenados, donde hubo penas y también donde los testigos dicen y ellos testifican de que efectivamente el obispo Barros estaba en la parroquia y que presenció todos estos actos y abusos sexuales que hoy día, por supuesto, vimos que Bergoglio lo abrazó, lo apapachó al obispo Barros y le dio todo el apoyo de manera explícita. Por lo tanto, yo creo que la gente de Osorno, sobre todo los feligreses, los fieles, en fin, una buena parte de ellos, están absolutamente decepcionados con su iglesia católica y con el Papa Bergoglio. O sea, ¿qué pasa, Gerardo? Mira, estamos en terminando la primera quincena de enero del 2018. En estos últimos 30 días hay acusaciones graves contra hermanos maristas. Los hermanos maristas pusieron a 2 miembros franciscanos para investigar la acusación contra los hermanos maristas acusados de abuso sexual. Uno de estos franciscanos también está acusado de abuso sexual. ¿Eso dónde es? En Santiago.
estuvo en Iquique el Papa, el anterior obispo de Iquique, Órdenes, acusado de abuso sexual brutal. O sea, ¿qué es lo que le molesta a la gente? O sea, aparte de lo grave del abuso sexual por parte de sacerdotes, porque tienen cierta superioridad moral y espiritual sobre los jóvenes, sobre las personas, es la actitud que tiene de esconder debajo de la alfombra. Al obispo Koch, ¿se acuerdan que abusaba con niños en La Serena? Está hoy día recluido en Münster, en Alemania, está recluido por Schoenstatt, que lo mandó allí el obispo, el cardenal Errázuriz. Esta cosa, hermano Marista, se está destapando ahora cuando en el caso de Barcelona era gigantesca. A la gente lo que le molesta es que no la tomen por tonta. Y esto lo digo con un tremendo respeto por la Iglesia Católica, ha hecho mucho por Chile, especialmente durante lo que fue el rol que cumplió, por ejemplo, Silva Enrique o hoy día padres como Mariano Puga. Mi pregunta, y luego Cosut, digo, ¿cuál es la oportunidad que tiene hoy día si la Iglesia sigue como avestruz escondiendo el problema debajo? O sea, además con este cuerpo episcopal tan conservador, con esa actitud del obispo González de San Bernardo, prepotente, de verdad, lo veía en la televisión el otro día de una... O sea, ¿qué me pasa a mí? Siento que hay tan poca hay falta de humildad por parte de nuestro falta de humildad. Mire, yo nunca olvido cuando en el año 79 Juan Pablo II fue a Nicaragua, cuando Nicaragua era revolucionaria, y estaba Ernesto Cardenal, que era de la congregación Solentinaim y que era ministro de Cultura del gobierno revolucionario de los sandinistas. ¿Se acuerdan de esa famosa imagen cuando Ernesto Cardenal se inclina a besarle la mano a Juan Pablo II y Juan Pablo II lo increpa y lo humilla delante de todo el mundo? Yo no esperaba eso con respecto a Barros, no esperé que hiciera eso. Yo creo que incluso allí Barros, el mismo por prudencia, por misericordia, por compasión, por humildad, debe haberse retirado. Pero si estamos hablando tanto de Barros, es porque eso fue el protagonismo, es que ese es el punto. Absolutamente, yo creo que por ahí va el tema, Sí, Cosut, sí, independientemente... sí, pero espérate, te doy la palabra en 30 ninguno segundos. de nosotros va a estar en desacuerdo en torno a ese tema. Pero yo voy un poco más allá, Cosut, y es la pregunta que te hice al principio para que ojalá me la puedas responder desde el punto de vista jurídico. Cuando el Papa dice que no hay pruebas y todo el resto son calumnias, ¿acaso el aspecto ético al interior de la religión no existe? A ver, pero una cosa es lo jurídico y la otra cosa es lo ético. Ya, entonces vamos a lo En jurídico. lo ético, vamos a lo jurídico. En lo jurídico, Barros hoy día no tiene ninguna condena, no hay juicio contra Barros. Por lo tanto, hoy día tú tienes que separar lo que es Caradima y lo que es Barros para el efecto jurídico. Del punto de vista ético, una cosa muy distinta, y es cierto, y ahí yo creo que Barros, mira, si aquí lo dramático de esto, estimados colegas, lo dramático de esto, y entonces ustedes compartirán este juicio conmigo, es que Barros no actuó solo. Y no actuó solo claro en esta semana. Si en esta semana lo que quedó develado, lo que quedó de manifiesto, es que nosotros tenemos una iglesia tremendamente conservadora y que está disponible para corporativamente defender a los suyos. Disculpa, ¿tú crees por tanto que aquí hubo una operación de un sector conservador como González, como Toljasevich, como Valenzuela, en fin, como el mismo nuncio apostólico, de tratar de torpedear o que hay una fractura interior del episcopado? Pero no tengo dudas. Ya. Y lo que es más dramático aún, si aquí hay una fractura, una tensión muy grande dentro de la iglesia. Si lo que es peor, hoy día nosotros tenemos una conferencia episcopal que está dominada fundamentalmente por sectores que son tremendamente conservadores. O sea, Dios nos libre si esta hubiese sido la conferencia episcopal que hubiese estado en los tiempos de Pinochet. Ahora, yo quiero agregar algo. ¿Y por qué te lo digo? Porque, por Dios, qué distinto era ver al cardenal Silva Enrique, a Monseñor Hurtón, a Monseñor Santos, a tantos sacerdotes y a tantos obispos que entregaron su vida al servicio de sus hermanos. Esto, Monseñor Alvear, pero mira, yo creo que nosotros acá, es cierto que Barros se tomó, y los medios de comunicación contribuyeron mucho a eso, pero yo creo que también tenemos que quedarnos con los gestos que hizo Bergoglio, con los gestos que hizo el Papa Francisco. Pero eso, Juventud, pasa a segundo plano. No, bueno, para ti, para mí no pasa a segundo plano. Para los chilenos pasa a segundo plano. No, para ti. Por supuesto. No para mí. Yo como chileno y como católico no pasa a segundo plano. Entonces, ¿cuál fue el aporte del Papa? ¿Cuál fue el aporte del Papa? Hoy día no, dime cuál fue el aporte del Papa. Eso quiero decirte, porque hoy día estoy más seguro que nunca que hoy día el debate que se abre al interior de la Iglesia Católica va a permitir de que muchos tomemos posición respecto a lo que tiene que suceder. Y es curioso, pero es el Papa Francisco el que ha dicho: tenemos que terminar con esta iglesia clerical. ¿Tú no reprochas tenemos al que Papa? terminar con estos ministros, tenemos que terminar con estos ministros de la iglesia que creen que la gente tiene que venir a ellos. Pero lo dijo, él nos invita a ir a la frontera. Pero lo dijo como palabra, lo dijo en un discurso. Es una cuestión que no viene ahora. No son solamente los discursos, Gerardo. Ya, pero ¿cuál fue el para aporte? el mundo católico, pero ¿cuál para fue las el aporte? personas de fe, Gerardo, como es el caso mío, no es intrascendente, no es baladí lo que dijo
en esta pasada, cuando estuvo en Chile, y lo que viene diciendo hace mucho rato el Papa Francisco. Ya, pero ¿a qué vino el Papa a Chile? El Papa Francisco hoy día, en mi opinión, lo que vino fue a generar condiciones para que de una vez por todas la iglesia tenga que abrirse de nuevo. La iglesia no puede seguir siendo la que ha sido en estos últimos 25 años. No podemos seguir teniendo una iglesia cerrada, una iglesia que actúa de espalda a la ciudadanía. Y es más, ojo, yo creo que la iglesia, como una institución que está compuesta por hombres, por seres humanos, está corriendo la misma suerte que están corriendo todas las demás instituciones en este país. Y cuando ustedes me dicen a mí, mira, es increíble haber visto cómo tan poca gente concurrió. Yo les pregunto, ¿ustedes han estado en actos de movilización importantes en estos últimos 10 años en nuestro país? ¿Hemos sido testigos nosotros acaso de que hoy día los chilenos, déjame terminar, hayamos sido convocados a poder movilizarnos en pos de un ideal importante? Por la educación fueron más de un millón de personas en los años 2011-2012, más de 1 millón de personas. Por la marcha No Más FP, más de 1 millón de personas. Ahí te doy 2 ejemplos rápidos. Por tanto, efectivamente, cuando hay causas nobles, la gente se moviliza. Mi tema es otro. Cuando yo puedo creer cuando tú dices que el mensaje del Papa fue para ir a la frontera, para alejar... ¿Pero tú entiendes realmente eso? Hacer un esfuerzo por entender lo que significa eso, porque es muy importante esa cuestión. Es muy importante que nos entendamos lo que se refiere a lo que tiene que ver, lo que te estoy planteando en relación a ese punto de la discusión. Es que es importante que lo conversemos. Lo conversemos. Es importante que lo conversemos. Lo que pasa, mira, no ofenda mi inteligencia. No te estoy ofendiendo. Lo que está pasando acá es que resulta muy fácil para las personas que son agnósticas y no creyentes. Ahora quiero hablar yo. Pararse en la arena y disparar. Es muy fácil hacerlo. Mi tema es el siguiente. Yo no sé si ese mensaje del Papa Francisco será oído por esta conferencia episcopal, que cuando se va le da un tremendo espaldarazo a uno de los tipos más conservadores y que formaba parte, que era uno de los acólitos de Caraíma. Entonces, el otro día está leyendo una biografía del Papa Francisco, en la cual efectivamente un personaje que no es fácil de asumir por nosotros, no solamente por ser argentino, ser medio peronista, formó parte de la Guardia de Hierro, no sé si eres capaz de entender eso, Cosut. Eso es parte de la historia, ¿no? Eso es historia. Espera, pero que eso fue forjando un carácter, él fue forjando un carácter especial. Eso es historia. Porque él es un jesuita atípico, Francisco. Que al final, digamos... Pero argentino, ¿no? Así que no es tan atípico como tal. Te pido un favor, déjame hablar Cosut Vázquez, por favor, ¿ok? Para que termine la... Pero tú hablas harto también, Harry, yo nunca te interrumpo y tú sí me interrumpes harto. Parece que aquí los demócratas cristianos se ponen muy entusiastas con la venida de un papa. Debe ser lo que le pasa cuando un futurista viene un jugador famoso, digamos, el entusiasmo dura un par de días. Lo que quiero decir, digamos, la pregunta que quiero para Cosut, ¿qué quedó, como decía Gerardo, qué quedó con la visita del papa? Quedó la famosa frase de que le daba vergüenza y dolor tanto abuso cometió por parte del miembro de la iglesia. Yo no sé qué mensaje quedó por los jóvenes, y eso yo vi harto, digamos. No sé qué mensaje quedó con respecto al mundo mapuche. No sé qué mensaje quedó cuando se reunió con los miembros de la Universidad Católica de Santiago. ¿Qué quedó después de la venida del Papa? Mira, yo quiero agregar algo antes de ir con Cosut, y es el hecho de que estamos hablando de la Iglesia Católica y del Papa, pero yo creo que hay que hablar también de las religiones en general. Y también respecto a la ley de libertad de culto. Yo creo que también, independientemente de la Iglesia Católica, hay otras iglesias, hay otros credos que también abusan y tienen prácticas que a veces nosotros no conocemos y nos damos cuenta, por ejemplo, que hay pastores que se han enriquecido, que no hay mayor control respecto a los recursos que ingresan, por ejemplo, a las iglesias evangélicas de distinto tipo, o también de otro tipo de credos o de religiones que han ido invadiendo nuestro país. Entonces, yo creo que hay que poner un poquito más de atención respecto no tan solo a lo que pasa en la Iglesia Católica, sino que también con la Iglesia evangélica, las iglesias adventistas, porque los pastores en general, y con todo respeto, no tienen estudios previos, y a veces cualquier persona que no tiene ningún tipo de capacitación o no tiene ningún tipo de cultura o de educación, pasan a ser pastores y tienen a un rebaño de gente que los sigue, y por supuesto que también hay transacciones y cobros de diezmos de dinero, y al final nadie sabe qué pasa ahí en esas cajas negras. Lo digo con todo respeto porque yo soy conocedor de la Iglesia Católica, soy conocedor de las iglesias evangélicas, del budismo y de otros tipos de religiones que al fin y al cabo son religiones creadas por los hombres. Entonces creo que ahí hay que empezar a poner un poquito más de cuidado y transparentar lo que pasa al interior de las religiones, sobre todo en nuestro país. José Vázquez. No, yo creo que yo voy a seguir insistiendo en lo mismo. Yo creo que concentrarse hoy día en Monseñor Barro es lo más fácil.
obvio, es lo más fácil, es lo que más reditúa. Los medios de comunicación así lo comprendieron, por lo tanto nos bombardearon durante 3-4 días. No le eche la culpa al resto, si esto es responsabilidad de la Iglesia Católica. Es que ¿sabes lo que sucede? Es que si tú me preguntas a mí y después me interpelas, y después me interrumpe y no me dejas terminar. Okay, termina, yo tengo una posición respecto a este tema. Yo creo que Monseñor Barros le hizo mucho daño a la visita del Papa. Yo creo que, y también lo he dicho acá, hoy día tenemos una iglesia tremendamente conservadora a través de sus representantes que tratan de establecer una suerte de dominación política, porque esa es la realidad, más que religiosa, y quedó de manifiesto el momento en que hoy día el pueblo cristiano se restó a todas las actividades mayoritariamente, porque no es ese o no es esa la orientación que tiene el pueblo que sufre, el ciudadano común y corriente, este que comparte con los curas párrocos, este que comparte con los curas jesuitas, con aquellos que están allá, como por ejemplo el cura Berrío en el norte, Mariano Puga en Santiago, nuestros representantes en distintas instancias también en el tema, como por ejemplo el cura Montes, en lo que tiene que ver con la intelectualidad en este país. O sea, yo creo que de una u otra manera lo que hoy día está pasando es que Barros se lo robó, la película se la robó. Centramos hoy día la discusión y centramos nuestra atención en una situación que todos detestamos y que todos deploramos y que todos rechazamos. Pero a mí lo que me llama la atención es que no seamos capaces también de ver la otra parte de esta puesta en escena que tuvimos durante estos días, porque yo creo que la visita del Papa Francisco fue bien clara. Yo creo que después de esto las cosas no se van a mantener igual. Después de esto, evidentemente, en apariencia sí, pero lo que hubo durante esta semana fue una puesta en escena en donde el sector más conservador de la Iglesia lo que quiso decir puso en jaque al Papa Francisco, porque el Papa Francisco no podía cortarle la cabeza, a propósito de lo que tú citaste en Nicaragua, como lo hizo en algún momento Karol Wojtyla, porque Karol Wojtyla tenía una reconocida posición tremendamente doctrinaria y tremendamente conservadora y se alineó con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Ahora, Kossuth, yo no estoy pero absolutamente en nada de acuerdo con lo que tú acabas de decir y te lo voy a fundamentar. Lo primero, yo creo que ningún chileno o chilena se imaginaba que la visita del Papa iba a convertirse en un verdadero espaldarazo, a fin de cuentas, hacia el obispo Barros, absolutamente cuestionado en la Iglesia Católica por sus fieles. Eso en primer lugar. Yo no sé si tú lo sabías desde antes que esto iba a suceder. Y lo otro, el simbolismo que hace Bergoglio, darle un abrazo al hablar a todos los medios de comunicación del mundo que le da su apoyo, y el obispo Barros después sale diciendo y agradeciendo ese simbolismo, porque es un simbolismo. Oye, eso no es algo premeditado, eso es algo donde el cual la Iglesia Católica, sus autoridades, ya sea del Vaticano y de Santiago, lo permitieron. Entonces no le eches la culpa a los medios de comunicación, no le eches la culpa a las noticias, no le eches la culpa a Barros, échale la culpa a tu Iglesia Católica, viejo. Qué bueno que lo dices de esa manera, porque eso queda de manifiesto que acá estamos hablando de una persona que es parte de la Iglesia Católica y otro que lo mira de fuera, por tanto tiene mucho más facilidad para hacer el análisis, lo hace de manera mucho más fría y descarnada. No, si no estoy tan fuera, no estoy tan fuera. Déjame decirte algo. Yo te voy a poner un ejemplo a propósito de las actitudes del Papa Francisco. Yo de verdad puedo estar en desacuerdo, puedo haberme desconcertado y puedo haberme hasta desconsolado lo que vi, lo que pasó con Monseñor Barros y el espaldarazo que le dio. Pero ¿sabe qué? Esa actitud del Papa Francisco no habría esperado otra. Yo te voy a poner el ejemplo de lo que pasó en Argentina. Cuando el Papa asumió, cuando fue elegido Papa, porque en el Vaticano se eligen los papas, fue elegido Papa por votación del colegio de cardenales. ¿Saben lo que hizo el gobierno de turno de Argentina presidido por los Kirchner? Lo que instalaron fue la UDA, instalaron la sombra. Dijeron que él había tenido complicidades con la dictadura militar argentina y que había sido responsable en la detención. Pero si es un Déjame hombre, terminar. Es un hombre como todos, Kossuth, pero una me dejas persona. terminar, ¿no? Y en la tortura de dos hermanos, dos miembros de la Compañía de Jesús. ¿Sabe lo que hizo después cuando, a propósito, o sea, hoy día me toca defenderlo, bueno, en buena hora, no tengo problema, lo que hizo en el Vaticano cuando recibió a Cristina Kirchner? Le dio todo el tiempo del mundo para conversar con ella. La acogió como si fuera la más cercana a él, sabiendo lo que su gobierno había generado en torno a su persona. Yo no puedo esperar otra cosa de un papa como Francisco. No me extraña que él haya actuado como actuó. Otra cosa bien distinta es lo que venga a continuación. O sea, compartes lo que hizo. No me extraña la forma en como él actuó. Yo lo que esperaba era, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a lo que uno conoce de él,
era que él lo acogiera como iba a acoger a cualquier otro ser humano. Y en eso me parece que respecto del Papa Francisco lo que hay es coherencia en su conducta y en su forma de actuar, más allá de que a nosotros nos moleste, más allá de que a nosotros nos violente, porque esa es la realidad. Pero, ¿sabes? Mira, yo quiero cerrar este tema tal vez con lo siguiente. Mira, sí, yo respeto, reitero, lo he dicho, creo que tercera vez, respeto mucho al Papa Francisco, además por ser jesuita y un cardenal nuestro de América Latina, y a la Iglesia hay que respetarla mucho. Pero ¿sabes? Cuando le da este respaldo a Barros, nunca no pensó en las víctimas. Yo le creo a los que son abusados, yo parto creyéndoles a ellos. Porque voy a poner en duda lo que dicen los jóvenes que dicen que Barros fue testigo de los abusos que hacía. Aquí lo que hace él, si eso es lo que complica, me sorprendió por eso, porque no tuvo esta actitud, digamos, de decir, o sea, porque ni siquiera ha escuchado, ni siquiera han escuchado las víctimas de Caraíba en este caso, digamos, porque yo creo que allí hay efectivamente, como dice, construyendo cofradía conservadora en la Nunciatura Apostólica, que herencia de Ángelo Sodano. Y segundo, yo reitero, yo no sé qué quedó con la visita del Papa, sinceramente. Quedó eso lo que he dicho hartas veces. Y tercero, no lo digo yo, lo dice la prensa mundial, es la visita con menos fervor, con más desánimo, con más indiferencia por parte de un país entero. Para mí quedó, digamos, el respaldo hacia un obispo ampliamente cuestionado por encubridor de abusos sexuales y por parte de la autoridad papal más importante, por supuesto, de la Iglesia Católica. Eso es lo que, por lo menos a mí, de manera personal, quedó y, por supuesto, que es absolutamente reprochable. Yo estudié en la enseñanza media bajo una congregación católica y nos obligaban a ir, por ejemplo, a misa, aunque a uno no le gustaba, teníamos que ir de manera obligada a escuchar al cura 1 o 2 horas a decir qué es lo que pensaba respecto a la religión y a nuestro futuro comportamiento. Afortunadamente uno después va creciendo y se va dando cuenta de las cosas y por supuesto que, como yo lo dije la semana pasada, conociendo el Vaticano, conociendo la iglesia de San Paul en Londres, la iglesia del apóstol San Pablo, la iglesia del apóstol Santiago en España, por supuesto que son simbolismos donde absolutamente uno respeta, digamos, el credo de cada una de las personas, pero hay situaciones que yo creo que también la gente y nosotros, las personas, vamos despertando y nos vamos dando cuenta que han pasado, que pasan y que no hay que seguir permitiéndolas. Por lo tanto, a mí me queda ese simbolismo, lamentablemente. Yo no sé cuál fue la otra contribución del Papa, pero también el alto gasto del Estado en una visita que fue de Estado, porque aquí hay que recordar que el Papa no es solamente la autoridad de la Iglesia Católica, el Papa es un jefe de Estado, es el representante del Estado del Vaticano. O sea, aquí estamos hablando también de un tema muy importante, cuando él dice que los Estados tienen la amplia responsabilidad en la violencia, en la aplicación de la violencia. Bueno, los Estados se caracterizan por definición, por la coerción, por aplicar la violencia, y él es representante de un Estado. Entonces yo creo que ahí hay un montón de contradicciones y por supuesto que van a quedar muchos minutos, días, años, décadas para seguir comentando esta visita del Papa a nuestro país. ¿Algo más que decir respecto a este tema, colegas? Y nos vamos a una pausa, Hardy. No, está muy bien, ya hemos dicho harto, vamos a hablar harto del Papa. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa comercial aquí en Agenda Abierta y volvemos enseguida. Estamos perdiendo más de 150 especies de plantas y animales cada día. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. She's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows the place. She's got style. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. I'm talking about little lady.
¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Y ya estamos aquí de regreso en su programa Agenda Abierta, por supuesto, conversando y analizando los grandes temas que a usted le interesan. Y en este segundo bloque, al principio de este segundo bloque, vamos a comentar algo que sucedió este día viernes, una polémica nacional, no respecto a la visita del Papa y el obispo Barros Kossuth, sino que a otro tema que tiene que ver con la renuncia a la Fiscalía Nacional de Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Los motivos están bastante claros. Hoy día observamos un cambio en la Fiscalía que no concordamos, esgrimieron ambos representantes del Ministerio Público, y esto respecto sobre todo a la situación relacionada con uno de los parlamentarios de nuestra región, con el senador Iván Moreira. Es una noticia que también está absolutamente en la polémica, porque estos dos fiscales que llevaban la causa han puesto su renuncia porque no comparten, digamos, las decisiones ni tampoco las orientaciones del Ministerio Público en base a esta alternativa o esta posibilidad de un camino alternativo para el senador Moreira, que consiste solamente en pagar y quedar absolutamente libre de todo lo que se le había acusado dentro de este show mediático que estuvo durante bastante tiempo en la polémica y en los medios de comunicación. ¿Qué te parece esta situación, Kossuth Vázquez? La verdad es que a mí no me sorprende que finalmente se haya tomado este camino. Eso está contemplado en la ley, por lo tanto aquí no se ha pasado a llevar norma expresa de ninguna especie, muy por el contrario, la salida alternativa estaba contemplada. Lo que pasa es que desde mi punto de vista lo que aquí observamos, que hace mucho rato en nuestro país nos hemos ido acostumbrando a los shows mediáticos. Entonces, claro, empieza a generarse expectativa respecto a situaciones en el ámbito de lo jurídico, de lo judicial, mejor dicho, y es muy propio de muchos de los fiscales que pareciera que esta cosa de tener pantalla y de ser parte de la noticia permanentemente parece que le resulta muy atractivo. Por lo tanto, lo que sucedió esta semana con el senador Moreira, a mí no me sorprende en absoluto desde el punto de vista judicial. Lo que yo sí quiero reparar es un tema que lo extremadamente delicado de todo esto, más allá de que hayan renunciado estos fiscales o no, es que, y lo vengo diciendo hace mucho rato, yo creo que aquí hay un tema ético que no podemos pasar por encima, no podemos soslayar. Cuando hablo de un tema ético me estoy refiriendo a que los senadores, los diputados que se han visto vinculados a situaciones judiciales, son personas que forman parte en este país del segmento más pequeño de la sociedad, en el sentido de que ganan mucho dinero. Durante 4 años perciben sueldos son altísimos los sueldos que ellos perciben. Por lo tanto, nada justifica, más allá de que haya ocurrido o no, de que después para financiar campañas, además, alguien se las tenga que venir a financiar. Respecto a este tema, en algún minuto el cura Berríos, cura jesuita, para seguir con los curas jesuitas, señaló de que a propósito de estos mismos temas, yo creo que uno de los problemas que se ha apoderado de la clase política tradicional, diría yo, es la codicia. Y eso es lo que muchas veces lleva a que nuestros políticos incurran en estos errores y además faltas y delitos también. Claro. Respecto de lo otro, yo quiero ser honesto, a mí me parece que hoy día enterarnos de que se le ofreció una salida alternativa, de que él pudiera pagar los 35 millones que pagó finalmente, bueno, era lo esperable, era lo que podía suceder, pero lamentablemente yo creo que estamos viviendo momentos en que la pirotecnia, estas puestas en escena rimbombásticas, son más interesantes y más atractivos para la gente
que poner las cosas en su lugar. Claro, tú dices, era esperable, tal vez desde el punto de vista jurídico, porque al principio, digamos, de toda esta situación, el Ministerio Público, sobre todo, atendía que iba a haber una pena ejemplar respecto a esta situación y finalmente no quedó absolutamente nada y el senador Moreira tendrá que pagar 35 millones, pero se evita el juicio oral y también la condena. Entonces, algo está pasando aquí. Yo creo que más allá de las situaciones jurídicas, COSUD, es el mensaje que se le entrega a la ciudadanía, a las personas que nos están viendo y a toda la ciudadanía que transita por la calle a pie durante todos los días para ganarse el pan. Y es que aquí prácticamente el mensaje es que no hay justicia. Entonces, también tenemos un caso aquí en Puerto Montt, en la región, donde una persona ha ido y venido de la cárcel más de 100 veces, o sea, prácticamente esto se transforma en un chiste, en una jugarreta. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿dónde está la justicia? Me roban, asaltan, cada cual hace lo que quiere, y resulta que al final los casos quedan absolutamente en nada. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Mira, Harold? yo no quiero meter el tema jurídico, no soy abogado, por suerte estudio historia, pero ¿sabes qué nos dice el sentido común? Mira, hace años atrás la diputada Claudia Nogueira fue condenada porque ella ocupó plata de lo que se llama para la oficina parlamentaria, 35 millones de pesos, que fue que hubo malversación. Ella pagó los 35 millones de pesos y siguió siendo diputada. Ahora, porque esto tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política, el caso de Pente y otros casos más, que son de todos los partidos políticos, Lo que a la gente no le hace sentido es que si sería condenado el senador Moreira, basta con que él pague los 30 y tantos millones y listo, no ha pasado nada. ¿Qué pasa con el resto de la gente que comete delitos? Si alguien, por ejemplo, no sé, entra a robar, digamos, un supermercado, o lo que son los mecheros, o como siempre se dice el ejemplo de alguien que roba gallinas, tiene 5 años, que es un eufemismo, una metáfora, devuelve la gallina y no se va preso. No es así. O sea, yo siento que violenta el sentido común, por eso la gente está molesta, por eso la gente está cansada, por eso la gente está con indiferencia, con desánimo. Yo desconozco los motivos por los que renunciaron los fiscales, es una mala señal en todo caso, creo que es una mala señal que hayan renunciado, porque tiene que ver también con un nivel de descomposición de nuestra institución, con la falta de credibilidad. Pero la gente dice, ya, entonces cometo un delito, pago esta cosa, no tengo ni un solo segundo. Mire, el otro día a propósito del Papa estuvo a mí me llamó mucho la atención, estuvo en la cárcel de mujeres. Y saben, eran puras mujeres pobres. Y yo entiendo que también hay mujeres en situación económica más holgada que también pueden cometer delitos y no hay ninguna en esa cárcel. Yo creo que la justicia, sin duda, no es lo mismo con la gente pobre que con la gente que tiene recursos. Y eso es un tema desde que somos república, yo creo que a veces es más evidente. No obstante, la reforma procesal penal, en la cual hoy día hay más transparencia, hoy día hay menos porosidad en nuestro sistema, en nuestra justicia. Entonces, yo lo que cuando leí que esta era la propuesta de entregar al fiscal Guerra para el caso del senador Moreira, tengo una sensación amarga, Gerardo, como que efectivamente no se aplican los mismos estándares de justicia para todos los chilenos. Claro, es también algo que hay que revisar. Por supuesto que estamos hablando de instituciones que forman parte del Estado y que son, por supuesto, ejecutadas por personas. Y yo creo que a partir de ahora el senador Moreira pasa a ser absolutamente ídolo dentro del Senado, del Parlamento y de la Cámara de Diputados, porque todos los demás que tenían situaciones relacionadas con financiamiento regular de la política pasan a ser absolutamente inocentes y por supuesto que toda esa situación la encabeza el senador Moreira, que él también hace un tiempo atrás, y lo dijo aquí también en el mismo canal, él no veía que iba a ser condenado bajo ningún punto de vista por ninguna situación, mantuvo esa posición, seguramente tenía información y finalmente lo que ocurre es ese dictamen, digamos, de el Ministerio Público, donde solamente se le obliga a pagar 35 millones de pesos frente a todo lo demás que nosotros conocemos, su famosa frase respecto al raspado de olla. Esto es un llamado de atención, no tan solo para la élite política, sino que también para el Ministerio Público. Algo está pasando con el Ministerio Público. Yo creo que hay que revisar desde el punto de vista institucional cómo se tejen ahí las redes de poder, cómo se dictaminan las situaciones, porque aquí estamos hablando de un parlamentario, pero también el Ministerio Público ve las situaciones cuando ocurren
a usted en su casa cuando le desvalijan su casa, le roban o cuando sufre algún tipo de delito, las situaciones prácticamente quedan absolutamente en el anonimato y no son ni siquiera perseguidas y más bien pasan a ser parte de una ficha, un catastro, un registro de antecedentes para mostrar las estadísticas, pero el resguardo y la prevención respecto a situaciones que ocurren todos los días en nuestro país y con cada una de las personas, estamos absolutamente en un resguardo que por supuesto que llama la atención y hay que empezar a preocuparse. Pero disculpa, mira, el caso, a propósito del tema de multa, el caso de la papelera, con el papel confort, el papel tisú, como se dice tan elegantemente. Tuvieron que pagar cerca de 180 millones de dólares, que son los famosos 7.000 pesos que va a recibir cada chileno. ¿Pero tú sabes cuánto fue la utilidad que tuvieron ellos producto de esa colusión que tuvieron? Más de 500 millones de dólares. Por tanto, es como, tú cometes la mayor falta, te pueden mandar el condoro más grande y paga 10 pesos, digamos, porque en el caso de la papelera, que después, claro, a los señores Mate, a Bernardo Larraín les da vergüenza, pero finalmente sus cuentas corrientes, digamos, están harto más grandes, digamos, que la vergüenza se pueden pasar en un subminuto. Porque pagan la multa, digamos, y siguen siendo grandes señores, y siguen pontificando, y Bernardo Larraín hoy día es presidente, digamos, de la SOFOF, en fin. Mira, yo quiero aquí, lo que yo creo es que la gente percibe finalmente que el chancho está mal pelado, como se diría vulgarmente. Que la cosa es para uno de una manera y para los otros de otra manera. Y aquí están los grandes empresarios, está la clase política, en fin. Y el resto de los chilenos, arréglatelas como puedan nomás. Jesús Vázquez, ¿algo más al respecto? No, a mí lo que de todo esto, a mí lo que me llama la atención es que así como nosotros estamos preocupados y nos sentimos a veces decepcionados respecto de situaciones como las que estamos discutiendo, o el desenlace que han tenido este tipo de hechos, yo creo que aquí también hay que hacer un llamado a la atención a la ciudadanía. Yo creo que, mira, en lo judicial, para serte bien franco, vuelvo a insistir en lo mismo, yo creo que no sé quién cometió el error al final, porque si tú pregonas que vas a establecer medidas ejemplares en circunstancias de que tú sabes de que la salida que puede producirse, en el caso del senador Moreira, es la que finalmente se produjo, yo creo que ahí también está en falta el Ministerio Público. Yo creo que aquí hay una cosa que no se señala, somos todos los ciudadanos, somos todos iguales ante la ley cuando llega el momento de enfrentarnos a situaciones de esta naturaleza, y eso es así. Por lo tanto, hoy día, vuelvo a insistir, yo creo que acá estamos siendo parte día a día de muchas acciones rimbombásticas, hay mucha pirotécnica en torno a todos estos temas y otros más también, y claro, confunden a la ciudadanía. ¿Cuál es la sensación que queda? De que apareciera que aquí hay una clase privilegiada que no va a ir a la cárcel ni por curado. El problema era si este hecho ameritaba ir a la cárcel o no. Si esa es la cuestión de fondo, lo primero. Lo segundo, en lo que vuelvo a insistir y voy a ser majadero en eso, yo creo que aquí el problema es ético. Y una vez conversaba con el diputado Sergio Elgueta. El diputado Sergio Elgueta me decía, mira, si aquí a veces me privaba de ciertas cosas porque yo tenía que ahorrar. Todos los meses ahorraba, ¿para qué? Para que cuando me enfrentara a una campaña eleccionaria, cuando fuera la reelección, yo tenía que poder tener un respaldo suficiente para poder enfrentar esa campaña, para poder hacer mi campaña, no tener que pedirle nada a nadie, no tener que quedar amarrado con nadie. O sea, aquí no estamos teorizando, aquí no estamos yéndonos de tesis, aquí estamos planteando hechos concretos, así como hay algunos que se acostumbraron a que parecía que ganar plata los ha transformado en tremendamente codiciosos, y es una cuestión que atraviesa de manera transversal a la clase política. Esto no es una situación que se concentre en la derecha o en el centro de la izquierda. Yo creo que la clase política tradicional se acostumbró a eso. Hay otros que demostraron en su vida cotidiana, con su forma de vivir, de que las cosas se podían hacer distintas. La ciudadanía hoy día tiene la palabra. El ciudadano, el hombre que vota, usted señor, ustedes tienen la palabra ahora. Si les parece que estos legisladores tienen que mantenerse al frente o tienen que dar un paso al costado. Bueno, en 4 años más veremos qué dice la ciudadanía en esta circunscripción
y en las demás circunscripciones de Chile. Claro, pero lo que es concreto es que independientemente de eso también, COSUD, algo pasa al interior de las instituciones del Poder Judicial, algo pasa en el Ministerio Público, algo pasa con los delincuentes y las personas que se dedican, por ejemplo, a robar, que prácticamente la gente ve que no tienen ningún tipo de justicia o condena. O sea, es el mensaje que más o menos se entrega en todo este tipo de situaciones. Gerardo, esta semana nos hemos enterado que el fraude en Carabinero va en 26.700 millones de dólares, o sea, de pesos, 26.700 millones de pesos. Que un ex general director, Eduardo Gordon, fue formalizado. Que esta semana están formalizando a otro ex general de Carabineros, los que son la institución responsable de perseguir el delito y el crimen en este país. 26.700 millones es muchísima plata, muchísima plata. Entonces, sí, pues entonces ahí tiene que ver con un nivel un poco, como dice COSUD, el tema de la codicia, el tema, digamos, como dirían la gente del campo se van cebando. Entonces, con nivel, y allí la gente pierde credibilidad en las instituciones, y cuando un país las instituciones se empiezan a deteriorar, le hace muy mal al desarrollo, a la tranquilidad, a la paz social, a la confianza, en fin. Algo pasa con la credibilidad. Sí, voy al tiro contigo. Sí. Algo pasa con la credibilidad y el prestigio de nuestras instituciones en nuestro país. Es algo preocupante, lo cual vamos a estar absolutamente atentos de aquí en adelante, pero también tener en consideración todas las situaciones que han venido pasando y que no hay que dejarlas ahí porque lisa y llanamente se forma una percepción equivocada a veces por parte de la ciudadanía respecto a las situaciones, por ejemplo, que tú explicabas, cosas jurídicas. Yo creo que no toda la gente tiene la información respecto a temas jurídicos y muchas veces nos extrañamos de por qué una persona que debió haber sido condenada queda absolutamente libre. No, mire, no, solamente agregar a lo que dice Hardy y Carabinero. Si ustedes observan, esa causa se lleva de manera bien distinta. Hay un fiscal que ha estado detrás y que ha manejado un bajo perfil que a mí me llama considerablemente la atención. Y no les quepa duda de que en algún minuto vamos a empezar a ver que también de esos carabineros que hoy día están siendo procesados, varios de ellos también van a optar por la salida alternativa. Ahora, ¿tiene que ver con que están siendo parte de una clase privilegiada? No, tiene que ver con que son los mecanismos que hoy día tiene el sistema jurídico que se aplica en Chile y que les es aplicable a ellos también. Claro, y también tenemos que decirle que por esta semana nos está acompañando nuestro colega panelista Rodrigo Wainwright, a quien le mandamos muchos saludos. Tenemos entendido que anda seguramente en la capital, en Santiago, haciendo gestiones relacionadas seguramente con su partido y con el gobierno, así que le mandamos un caluroso saludo. Y me imagino que también se están cortando las grandes decisiones respecto a las nuevas autoridades que se van a instalar con el próximo gobierno del presidente electo Sebastián Piñera. Seguramente se está tejiendo, Ardi, al nuevo intendente o nueva intendenta de la región de los Lagos. Mire, yo el otro día comentaba con un gran amigo de derecha y yo le decía que estos son los peores días para los que toman decisiones. En estos días aparecen los peores cuchillos, de verdad, es muy ingrato. Porque si tú tienes la capacidad de designar a alguien y tú dices, mira, yo pienso, digamos, a Juan Soto, y aparecen 500 comentarios contra Juan Soto, es muy ingrato. Perdón, te hago una pregunta en el mismo sentido. Por ejemplo, tú, ¿cómo llegaste a ser intendente? Por ejemplo, para saber algunas cosas que a veces no se saben. ¿Tuviste, por ejemplo, algún padrino o padrina? Sí, claro, sí. O sea, eso es lo primero, el sí, primer claro, requisito. Sí. El primer requisito no, pero mira, a mí yo en la vida he tenido harta suerte, fíjate, he tenido harta suerte. Porque yo era gobernador de Valparaíso y para mí estaba listo, con Patricio Elwin, ganó Frey, yo a Eduardo Frey no lo conocía, obviamente... tenía 30 y tantos años, 32 años cuando era gobernador de Valparaíso y terminó, y a mí, mira, yo tuve dos personas que me convencieron, uno el ex ministro Enrique Correa, y el otro fue Enrique Kraus, que era ministro del Interior. ¿Ellos eran socialistas? Correa socialista, era ministro de gobierno del periodo de Elwin, y Kraus era ministro del Interior. Y creo que hizo una buena gestión, le gustó, pues yo no formaba parte de la élite, no formaba parte de la fronda aristocrática, cuando Santiago conocía poca gente, Valparaíso es una región importante, no, pero fue, mire, después esa cosa, digamos, de qué podía hacer, terrible, porque se va diciendo, a ver, a esta región de qué le corresponde, socialista, demócrata cristiano, PPD, ese tiempo éramos menos partidos, claro. Ya después se dijo socialista, después, entonces, debo decir lo siguiente,
Carlos Minami, que era senador por Valparaíso, tenía otro candidato. Yo me agarré con Carlos Minami de manera brutal. Porque como buen japonés era bien jodido, era bien perseverante. ¿Y tú sabías que estabas en alguna terna cuando ya... Sí, claro, sí, y de ahí en la sí. terna a pasar a ser el elegido, ¿alguien te llamó de manera particular, por ejemplo, sin que tú sepas que ibas a ser nombrado? O sea, la llamada sorpresa, la llamada más importante. No, fue el presidente Frey. ¿Ah, sí? Sí, fue una mañana, me llamó, que fue una llamada muy linda, muy emocionante. Hace tiempo, claro, había celulares, me llama y me dice, buenos días, intendente, te habla con el senador Frey. Fue muy lindo, fue muy emotivo. Imagínense para uno, Puerto Montino, en Valparaíso, fue muy lindo. No, porque, mira, al final, les digo una cosa a los auditores, al final la vida es mucho más simple, al final con más sentido común, al final no hay tantas cosas tan rebuscadas. Yo le he dicho estos días a algunos amigos de derecha que se preparen, le aconsejaba alguna estrategia, porque no hay que hiperventilarse, ni tampoco, digamos, esconderse. El justo equilibrio, el justo equilibrio. ¿Quién crees que va a ser intendente acá en la región? Es que mira, yo te decía recién fuera de cámara lo siguiente, yo tengo la costumbre de leer todas las mañanas mucha prensa y todavía sigo leyendo todas las mañanas muy temprano el Mercurio Valparaíso, el diario más antiguo de habla hispana en el mundo. Y en Valparaíso llevan 2 semanas con portadas discutiendo quién es el futuro intendente de Valparaíso. Y con nombre, con fotos, y opina el senador Chaguán, y opina la María José Hoffman, diputada de la UDI. Y yo te decía, Gerardo, y les digo a los auditores, me llama la atención en Puerto Montt, no sé el tema quién es intendente. Lo que pasa es que Valparaíso también está Sharp, seguramente va a ser ahí la pugna. No, pero el protagonismo entre Sharp y el intendente. Puede ser, pero que va a ser de oposición. Pero el Mercurio Valparaíso y el Yanquihue aquí forman parte de la misma cadena. Pero me llama la atención que no se tema quién es el futuro intendente, quién es la máxima autoridad regional. Pueden ser varias conclusiones. Yo creo, me acerco más, quiero ser respetuoso, que nadie se enoje conmigo, porque a veces alguna gente en la calle me dice, te has puesto muy derechista y toda la cosa, y ¿sabes? Les digo, sigo siendo el mismo de siempre. La gente sabia, Hardy, la gente sabia. Muy sabia, sí, la gente muy... Pero también a todo esto quiero mandarle muchos saludos, muchos cariños a mi amiga, a mi amiga de Farmacia Popular, que está en el entorno de la municipalidad de Puerto Montt, que son muy cariñosas porque yo estoy ya llegando a los 60 años y empiezo a ir, digamos, para allá. Ojo que yo también le envío un saludo. Sí, lo sé, así que Gerardo, te agradezco mucho, digamos, a la Susana y además, digamos, como también, digamos, a unos amigos voteros de la Isla Tenglo, en fin. ¿Quién podría ser intendente? Entonces digo lo siguiente, ¿sabes por qué yo creo que se opina poco acá? Yo creo que en los últimos años ha ido perdiendo relevancia el cargo, lamentablemente. Porque ese cargo de máxima autoridad regional es demasiado gravitante. Lo hemos dicho tantas veces aquí en el programa. Son cerca de 100.000 millones de pesos que administran al año. Solo están a cargo los planes reguladores, los planes de desarrollo cultural, los planes de desarrollo turístico. Son demasiado importantes. Y aquí no hay debate, no hay opinión. Yo no conozco mucho aquí el paño político. Yo he escuchado que podría ser Recondo por la UDI, he escuchado también el nombre, digamos, del ex diputado y subsecretario de la presidencia, Claudio Alvarado, otro chilote más que vendría, porque aquí los chilotes están llegando con mucha fuerza al capital regional. Me extrañaría que fuera alguien de la UDI, me extrañaría. Si RN sacó tanta potencia, tiene tantos alcaldes, tantos concejales, tantos parlamentarios, tanta masa electoral, sería curioso. Pero he escuchado hablar con amigos, me dicen que Harry Jürgensen, digamos, como que no estaba a los tiempos. A mí se me ocurre que debería ir alguien por ahí. Pero el tema de fondo, más allá del nombre, que ese no es mi responsabilidad, responsabilidad del futuro gobierno y de mis amigos de RN, digamos, y de la UDI, el poco debate que hay sobre esto. ¿Sabe por qué? Porque aquí también, mira, si leemos la prensa, escuchamos la prensa regional, Gerardo, y auditores, los consejeros regionales igual tienen muy poca opinión en esta región, muy poca opinión. Nuestros parlamentarios, igual, si uno lee la prensa, y yo consumo harta prensa, hay poca opinión. Yo creo que falta más masa crítica, porque esta región vino un periodo muy importante. Esta región, digamos, se está convirtiendo en el polo logístico de todo el sur de Chile. Estamos con 300.000 habitantes prácticamente, somos muy importantes a nivel nacional, somos cerca del 8% del Producto Interno Bruto, estamos con una tasa de desempleo bastante baja, la inversión privada es importante. Disculpa, que notemos, porque en otra región, en la segunda región, claro, la inversión minera, cualquier proyecto chico son 100 millones de dólares. Sí. Aquí una inversión mucho más fragmentada, pero muy importante. Entonces, ¿quién ejerce el liderazgo regional? Yo lo considero muy relevante y me llama la atención que haya poco debate sobre eso. ¿Quién te gustaría que sea intendente de Kossuth Vázquez de la región? No, la verdad es que no tengo ninguna inclinación por ningún nombre en particular. Me parece que eso es una tarea que tiene que
resolver el gobierno que se instala ahora en marzo. Y lo único que yo espero más que esperar, yo creo que la tarea de poder designar un intendente para los próximos 2 años, porque el 2020 tenemos elecciones de intendente, no es un tema menor en ninguna región, mucho menos en esta. Sobre todo porque yo creo que la persona que vaya a asumir este cargo va a tener que además cumplir con la condición de por lo menos perfilarse para poder ser el próximo candidato a gobernador regional. Por lo tanto, eso creo que a mí me parece que hay que tomarlo en cuenta, o deberá tomarlo en cuenta el nuevo gobierno, porque eso significa también, trae como correlato que finalmente no tiene tiempo para la instalación del próximo intendente. Por lo tanto, la persona que vaya a asumir una tarea de esta naturaleza tiene muy poco tiempo para instalarse. Aquí no puede haber ensayo y error, por lo que ya he señalado. Por lo tanto, ojalá que designe una persona con experiencia, una persona que sea abierta, que sea capaz de convivir con el mundo de la política, con el mundo de lo social, que sea capaz de entender de que acá, una vez que están instalados en el gobierno, lo que se asume son los desafíos propios de la República, ya sea en el país o ya sea en la región. ¿Tenemos pausa, Ardi, algo más? Sí, es que no, para cerrar ese tema, mira, es que yo quiero seguir lo que decía Cosul. ¿Por qué es tan importante, digamos, el liderazgo regional? A Puerto Montt un ministro viene, un ministro de algún ministerio, 1 o 2 veces al año. Un presidente de la República viene 1 o 2 veces al año. Por tanto, se requiere una autoridad regional con mucho carácter. A Valparaíso van todas las semanas. Van todas las semanas, van al Parlamento, el presidente va muchísimo. Entonces, un intendente tiene mucha capacidad de dialogar y buscar recursos y conseguir proyectos. Entonces, cuando tú estás tan lejos de la toma de decisiones, como estamos a 1030 kilómetros de Santiago, tú requieres un liderazgo regional con carácter, de tal manera que efectivamente, porque lo dicen muy bien, son 2 años. Aquí no se puede llegar a improvisar una vez más. Claro. El problema es que siguen siendo designados hasta ahora los intendentes y esperamos que sea alguien continuo y que por supuesto pueda negociar y atraer más recursos para la región desde la capital de Santiago. Nosotros vamos a nuestra última pausa comercial. Aquí en Agenda Abierta volvemos enseguida. Estamos perdiendo más de 150 especies de plantas y animales cada día. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Well, she's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows her place. She's got style. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. I'm talking about little lady. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Y ya estamos aquí en la última parte de su programa Agenda Abierta, en este tercer bloque, compartiendo con Ardi Nittel y también con Cosul Vázquez. Bueno, y como ya nos quedan pocos minutos, vamos a ceder la palabra a cada uno de los que estamos aquí presentes para hablar de los temas que estime conveniente. Empezamos con los 3 minutos, Ardi Nittel, para cada uno, así que usted tiene la palabra, maestro. Los que nuestros auditores que son tan fieles nos ven y a veces en la calle nos dicen cosas. Mire, yo he sido muy crítico que cuando han venido los cruceros, yo no veo carabineros desde Puerto Montt hasta el centro.
Estos últimos días han llegado 3. Y debo destacar que en la salida del puerto, patrullera de carabineros, con 4 carabineros, hombres y mujeres. Afuera del terminal, otra patrullera de carabineros. Como yo me vengo de Tenglo y yo me vengo en micro de Chinquihue, he sido testigo privilegiado que yo. Así que quiero saludar a Carabineros de Chile, agradecerles lo que hacen, porque efectivamente hacen muy bien. Tienen que es lo que hemos hablado otras veces, porque al final los temas de turismo en la ciudad son pequeñas cosas. No. Mire, yo sé que el municipio está empeñado en sacar adelante el proyecto crucero, el home port, como le llaman, y que un proyecto que puede cambiarle mucho el destino a Puerto Montt, pero finalmente pasa porque la ciudad tiene las cosas basales, que esté limpiecita la ciudad, que haya buenos papeleros, que haya buenos banquitos. Pero en este caso yo quiero destacar el tema que Carabineros están saliendo, porque cuando uno llega a una ciudad, uno normalmente es siempre algo que te genera temor. Y recordemos que normalmente la gente que anda en crucero son gente de tercera edad, a la cual yo estoy llegando rápidamente. Y un segundo punto, sí, pero todavía con mucha vitalidad. Y un segundo punto, miren, yo quiero hacer un llamado a los dueños del cine de Puerto Montt, a la gente del Entiendo que Cine Hoyts. ¿O creen que somos todos cabros chicos? No entiendo por qué no traen las buenas películas que llegan también a Santiago. No lo entiendo. Y sobre esto debe ser majadero cada programa que venga. Está bien que haya películas para niños, películas de acción, de los superhéroes, pero aquí las grandes películas, las que están ahora para el Oscar, que a mí me gusta mucho el cine, no llegan nunca a Puerto Montt, no llegan a Puerto Montt. Ahora está esta famosa película, digamos, de Spielberg, del Post, que es la historia, digamos, de cuando fue el caso Watergate. Está la película que está, digamos, se estrenando en Santiago, la película sobre Churchill, que Churchill está bien de moda, en literatura, en película, en la serie, en fin. No sé por qué que nos traen estas películas. Creen que todos somos menores de edad, solamente nos gustan las películas de acción. En buena hora que vengan, pero hay películas, ninguna película que está postulando al Oscar, que va a ser a fines de febrero, está en las pantallas de Puerto Montt. Yo les pido, por favor, que sé que nos ven también, que hagan un empeño, empiecen, una semana que empiece la película, empecemos con prueba y error, si efectivamente hay masa crítica y hay público. Los cines nuestros son bonitos, son limpios, dan ganas de ir, pero si no hay buenas películas, por lo menos para gente común o que le gusta otro tipo de cine, mire, reitero, ninguna película que está postulando al Oscar está en las pantallas nuestras en Puerto Montt, sur de Chile. Ahora, avaló lo que tú dices, Hardy, porque yo trabajo en la Universidad de los Lagos en Chinquihue y efectivamente he visto presencia de carabineros ahí a la salida del puerto, cuestión que no sucedía antes y por supuesto que eso se agradece, pero siempre está la gente ahí esperando a los turistas para ofrecerle algún tipo de tour de manera informal, por lo tanto también un llamado a los turistas a que tengan mucho cuidado y que se informen también antes de irse con cualquier persona en cualquier vehículo, así es que ese es también un mensaje importante para ellos. Y lo otro que tú decías, mira, me ha pasado varias veces que he querido ir al cine con mi señora y resulta que el menú que hay, la parrilla de películas, es nefasta, es demasiado pobre, es malísima la parrilla de películas que tiene el Cine Hoyt de Puerto Montt, por lo tanto, o que vengan otros cines, que haya más competencia, o que lisa y llanamente cambien la parrilla porque de verdad que da vergüenza ver la parrilla programática que tienen. Afortunadamente existe Netflix, donde uno puede ver lo que estime conveniente a bajo precio, pero esa no es la idea, uno también quiere ir con su familia a compartir. Y comer papitas, y antes de ir con Cosut, con sus 3 minutos, también decirle lo siguiente, para que ustedes lo tengan en consideración, que yo no lo conocía. A propósito de lo que estamos hablando de temas locales, me tocó ir a comprar para mi sobrina el Baldor de matemáticas, de álgebra, a una librería del mall, costaba 40.000 pesos. El mismo libro, una librería que ni siquiera tiene letrero, de una mujer francesa que está ahí en esta calle que baja de la Intendencia, no sé cómo se llama. O'Higgins. La que viene al mall. Viaja a la Intendencia O'Higgins. Del mall a la Costanera. Copiapó. Ya, ahí en calle Copiapó, señoras y señores, el mismo libro a 15.000 pesos, o sea, una diferencia tremenda. Les ¿Nuevo recomiendo o de esa segunda librería. mano? Voy a vender de segunda mano. Había nuevo de segunda mano, había lo que tú quieras. Habían 3 versiones del mismo libro y en la otra librería el mismo libro en 40.000 pesos y acá a 15.000 pesos, así que absolutamente recomendable. Con sus Vázquez, vamos con sus 3 minutos y medio para No, ustedes. va a ser bastante más. ¿Va a seguir acotado. hablando del Papa, no? No, yo no voy a hablar del Papa, yo soy un ferviente católico. No sé si ¿De misa ferviente. diaria o no? No, misa diaria no, pero creo que la visita del Papa no va a pasar desapercibida. Mal les pesa a muchos chilenos en este país que se concentran más en barro que en lo que fue la visita de él en todas las ciudades de este país. No eres supernumerario tampoco. Pero sí, no, para nada. No, para Opus nada. Dei tampoco. Para nada.
No, yo fui formado. ¿Y no te aplica esa cosa? Yo fui formado en un colegio de la Compañía de Jesús, por lo tanto tengo mucha cercanía y hay mucho feeling con el actual Papa Francisco. Pero no ese es el tema al que me quiero referir. Yo quiero referir que esta semana también, entre tanta visita y tanto obispo arroz pasuculado, el tema del litio en este país. A Soquimich le extendieron la concesión hasta el 2030. Es decir, pueden seguir explotando de la misma manera como lo han hecho y nosotros los chilenos seguimos mirando. Y cuando hablamos de que queremos crecimiento, hablamos que queremos desarrollo, hablamos de que queremos transformarnos, pasar de ser un país monoproductor a ser un país que le dé valor agregado a lo que pudiera vender en el exterior, se queda finalmente... ¿Quién me otorgó esa concesión? El gobierno. ¿El gobierno de turno? Fue una negociación. O sea, ¿tu gobierno? Fue una negociación con el gobierno. Y por eso mismo lo estoy señalando. O sea, esta, una vez más, a espaldas de los chilenos, seguimos favoreciendo a los pequeños grupos de poder que hoy día controlan la economía de nuestro país y se sienten con el derecho además de controlarlo todo. Mal por lo que aconteció y quería señalarlo aprovechando esta pantalla. Mal, nefasto y pésima noticia. Pero también por otro lado ya no va a Pascualama y también por estos días hay miles de jóvenes que rindieron la PSU y que están matriculando en diversas universidades, ya sea públicas, estatales, tradicionales, no tradicionales, mixtas y también privadas en nuestro país y también en nuestra región. Les deseamos lo mejor, por supuesto, en sus postulaciones, que tomen la mejor decisión y por supuesto decirles que también hay gratuidad en nuestra región. Así es que a preocuparse también de ese aspecto muy importante para nuestra educación y la formación de nuestros futuros jóvenes en nuestro país y también en nuestra región. Y también decirles que Puerto Montt está cada vez más soleado, llegó el verano y fíjense usted que me tocó... Pero dilo despacito, por favor. No. Mira que la magia del sur... Es una recomendación. Mira, me tocó ir a una playa ahí en Piyuhuín. Yo pensé que había mucha piedra y resulta que hay sectores muy lindas, hay arena de manera impresionante. Nos estamos perdiendo una playa donde no van muchas personas, pero hay que decirlo, está muy bonita la playa de Piyuhuín. Vayan a darse una vuelta, por supuesto que las aguas están cálidas, quietas, por supuesto un muy buen ambiente. Ni te andan ofreciendo los comerciantes palomas o no sé qué cosa, palmeritas, ni te andan vendiendo cualquier cosa. Un ambiente de paz y de tranquilidad absoluta en la playa de Piyuhuín. Vayan por favor que no se van a decepcionar. A no ser que llamas cálido tú, si encuentras cálido las aguas del sur, no, pero Puerto Montt está muy bonito, efectivamente la magia del sur vuelve de vez en cuando y nos recuerda hartos turistas. Yo tengo una mirada positiva con Puerto Montt, tengo una mirada optimista en la medida que hagamos bien las cosas. Y eso, ¿sabes? No solamente depende de las autoridades, Gerardo, depende de la conducta de cada uno. Si cada uno de nosotros es más amable con el turista, cada uno de nosotros responde bien, cada uno de nosotros cruza la calle donde corresponde, si no tiramos la basura en la calle, sino que en los papeleros, porque nos merecemos vivir en un espacio tranquilo, un lugar bonito, un lugar armonioso, que nos sintamos orgullosos de ser puertomontinos. Así como también orgulloso de participar con ustedes en esta semana, una semana que fue bien noticiosa. Tuvimos aquí la presencia de nuestro Papa y todavía algún día falta que venga Trump nomás ahora a Chile. Algún día preguntaremos, efectivamente, sacaremos el análisis. Te digo una cosa, Cosut, si es Sati se va pronto y Barros se va, digamos, yo diría que efectivamente tuvo consecuencias positivas para este país. Digamos, yo a propósito de lo mismo quiero decirle, vamos a volver al tema del Papa y en buena hora, pero cuando Juan Pablo II visitó Chile, también fue muy cuestionada la visita. Unos decían, viene a consolidar la posición del dictador. Otros decían, otros estaban más temerosos por lo que podía ocurrir. No vamos a sacar nada, esta es una visita que va a ser inocua. Y miren lo que se tradujo. En el año 88, la ciudadanía, el pueblo de Chile, con convicción se movilizó. Le duró un año a Pinochet su estadía. ¿Qué fue? ¿Tú dices que el Papa fue el que armó el calendario? Eso me parece muy fue el Papa no fue el Papa, lo que yo quiero decir es otra cosa. Lo que yo quiero decir es que cuidado, hay veces que ante los ojos de los hombres hay cosas que derechamente no se alcanzan a percibir. Por supuesto, y también como decía Hardy, somos todos puertomontinas y puertomontinos, pero queremos una mejor ciudad y para eso
también, y eso también depende de cada uno con su aporte personal para que se mantenga ojalá lo más limpio, pero en fin, ya seguiremos hablando del tema ciudad porque lo hemos abordado de manera importante aquí en el programa y se han ido viendo cambios. Yo también he visto, Hardy, en estos puestos que hay de artesanía en Angelmont que lo están pintando, están quedando algunos muy bonitos, pero yo no sé por qué no los pintan todos. Yo no sé si eso será resorte de cada uno de las personas que están ahí de manera privada o también hay recursos para financiar, por ejemplo, el hermoseamiento de esos puestos de artesanía que se ven bastante pintorescos, pero hay otros que se derrumban, así es que también hay que ver esa situación ahí desde el punto de vista turístico de imagen en ciudad. COSUT, antes de terminar, creo que tienen, ¿cómo se llama? Consejo Nacional, ¿cómo se llama? Junta Nacional. Junta Nacional, ¿Cuándo? los próximos El días. 27 y 28 Y ya de hay propuestas de desmarque de la AEC respecto a la nueva mayoría. ¿Qué hay de eso? ¿Tú vas a apoyar esa postura o no? No hay propuesta de ninguna especie. Yo creo que estamos recién empezando a calentar motores. Yo creo que esperamos que ojalá en esta Junta Nacional podamos discutir con la altura de mira necesaria los temas que nos interesan como partido. Bueno, hacia dónde nos vamos a encaminar, eso está por verse. La verdad es que hoy día lo que tenemos solamente son destellos de personas que opinan al respecto, pero no hay nada concreto y yo creo que eso es lo que va a venir, es lo que nos interesa a nosotros y a mí como presidente del partido que irá a pasar con la Democracia Cristiana, que es un partido que está en crisis, está sacudido. Ojalá seamos capaces de poder salir de esta crisis y hacerlo bien. Afortunadamente nosotros no estamos en crisis, estamos aquí plenamente activos en su programa Agenda Abierta y por supuesto que agradecemos como siempre su alta preferencia con Vértice TV y también con Agenda Abierta. Muchas gracias, Jardiniter, que tenga una bonita semana. Gracias a ti, Gerardo, y a todos ustedes. Un buen fin de semana, que lo pasen bien, que sea la próxima la mejor todavía de todas para todos ustedes. Muchas gracias también, COSUT Vázquez. Gracias, Gerardo. Gracias a todos y un saludo al mundo cristiano, al mundo católico. No hay que perder la esperanza, no hay que perder la fe. Tenemos que pararnos en la vereda de los que creemos que podemos hacer de este mundo un mundo mejor, un Chile mejor. Muy bien, y también muchas gracias a ustedes por su alta preferencia. Por supuesto que a disfrutar también de este sol, de las playas que hay en Puerto Montt. Sabemos que en Puerto Vara hay situaciones relacionadas con el no ingreso a la playa en Puerto Chico, que se cambió también el tránsito en la playa de Frutillar, así que tenga precaución. Y también el anuncio del alcalde de Puerto Vara respecto a no construir más y nunca más edificios en altura que sobrepasen una cierta distancia, digamos, desde los puntos terrestres. Así es que también felicitamos esa iniciativa en Puerto Varas de poner límites a la construcción en altura. Así es que eso sería, amigas y amigos, muchas gracias de nuestra parte. Nos estamos viendo muy pronto aquí, como usted sabe, en Agenda Abierta.